para esto siempre es importante saberse ubicar. Siempre van a encontrar ustedes una flecha en la cual les estamos mostrando cómo van a poder hacer el desarrollo de un cuerpo isométrico. Entonces, la flecha quiere decir, es la posición del observador, en qué posición está colocándose el observador para poder determinar a la vista principal, que normalmente lo llamamos alzado. El espectador se ubica en ese sentido para poderlo ver y plasmar luego en estos planos que ya están desplegados, poderlos graficar. La vista alzada nos determina la altura y el ancho del cuerpo. Si nosotros nos ubicamos y vemos la vista superior, haciendo de cuenta que estamos viendo de esta manera, nos subimos arriba y vamos a observar el cuerpo desde la parte superior para sacar la planta a la vista superior. Esa es la vista superior que nos va a determinar el ancho y la profundidad del cuerpo. Entonces es necesario conocer ese tipo de correspondencias que tienen las vistas principales. Bien, entonces importante es lo que acabamos de decir. Si nosotros nos ubicamos de esta manera y tenemos la vista, el lateral izquierdo, debemos hacer la graficación del alzado y la planta en la parte izquierda de lo que es el abatimiento de los planos con los cuales trabajamos. Pero si yo me ubico en este sentido, para mí esto va a ser el alzado. Entonces ahí voy a estar viendo y voy a graficar el lateral derecho. Entonces en ese tipo de casos, el alzado vendrá a esta parte derecha, la planta en la parte derecha, y por acá sacaremos la vista lateral derecha. Entonces en este caso nos piden y nos ofrecen este cuerpo y nos dicen dibujar las tres vistas principales. La vista alzada, que normalmente siempre viene en la parte superior, alzado. En la parte inferior, porque tiene correspondencia, si vista la vista en planta. Vista superior también se conoce. Y obligadamente en la parte, este es el plano de giro, en la parte derecha en este caso vamos a tener nosotros la vista lateral izquierda, que es la que vamos a sacar nosotros. Entonces, en esas características es necesario algunas recomendaciones más. No pueden estar ubicados en cualquier posición estas vistas. Ya hemos indicado que tienen correspondencia entre una y la otra. Pues entonces lo que hay que hacer, y eso de esto yo les recomiendo, del eje. Acá tenemos el eje de la intersección de los planos. Están acá. Esto ya hemos indicado que se llama como línea de tierra, que es la parte que donde se desdobla, el plano horizontal se desdobla en este sentido. El plano de perfil se desdobla en este otro sentido y queda en una sola superficie. Entonces, nosotros, para poder graficar y hacer que tenga correspondencia cada una de las vistas principales, les recomiendo que del eje que tenemos, de los ejes cartesianos, nosotros podamos separarnos una distancia de 1 centímetro a la parte izquierda y 1 centímetro a la parte derecha. La misma distancia tiene que ser en ambos lados, por tanto, importante es tomar en cuenta ese aspecto. Y también de la misma forma, en la línea de tierra, hacia la parte superior y a la parte inferior, también el mismo centímetro que estamos indicando. De las líneas de los ejes que tenemos, debe estar separado del eje a este lado 1 centímetro, del eje al lado derecho 1 centímetro, del eje hacia la parte superior 1 centímetro y del eje hacia la parte inferior 1 centímetro. Entonces eso es una regla ya para nosotros, para poder trabajar. Otra cosa importante que hay que ver para empezar a graficar los elementos que se dan en los planos ya abatidos, es qué dimensiones tiene el cuerpo en lo que se refiere al ancho, al alto y a la profundidad. Entonces siempre el eje X va a ser la profundidad, el eje Y va a ser siempre el ancho y el eje Z es la altura. Eso ya hemos explicado y hemos visto también en los gráficos que les hemos dejado. Por tanto, este cuerpo, fíjense, si ustedes ven las dimensiones, tenemos 3, entonces tendríamos un ancho de 6 centímetros, tenemos una profundidad también de 6 centímetros y tenemos una altura también de 6 centímetros. Por tanto, eso hay que graficar en la vista. Si nos vemos nosotros en la parte frontal, esta es la vista frontal, 3 y 3 tiene una base de 6, pero entonces anotamos eso, nosotros graficamos los 6 en este sentido, así. Y también tenemos una altura, que es lo que estamos viendo, también de 6, pues entonces marcamos también
esa altura en este sentido de acá. Y nos damos los espacios. ¿Bien? Entonces, siempre trabajando con las escuadras, es importante eso. Siempre trabajando con las escuadras. Vamos a nosotros ahora trazar ese cuadro de 6 por 6, de esta manera, trazando con las líneas eje que tenemos, para poder graficar el cuerpo que nosotros estamos estableciendo. Tenemos las dimensiones correspondientes y vamos a trazar ese cuadrado. En este caso es un cuadrado, no necesariamente siempre va a ser cuadrado. Entonces tenemos un cuadrado, lo vamos a remarcar más adecuadamente. De esa manera, ¿no? 6 por 6 por 6. Por tanto, ¿qué estamos viendo? Ahora es importante tomar en cuenta acá. Estamos viendo nosotros toda esta parte frontal, se está viendo todo eso, y también se va a ver esta parte de acá, y este sector obviamente es vacío, no tiene su dimensión. Entonces, si nosotros vemos las dimensiones en la parte inferior, está dado a 3 y 3. Por tanto, eso vamos a marcar y vamos a trazar esa dimensión en cada uno de ellos. Siempre trabajando con las escuadras, ¿no? Eso no hay que olvidarse, el trabajo que se tiene que trazar con las escuadras. Entonces, marcamos esto de esa forma y tenemos toda esta gráfica, ¿no? Toda esta parte está representada acá y luego esta parte que es inclinada, pero se ve de frente, nosotros estamos viendo de frente y se va a representar en este sector. Dice que de una altura de 2 centímetros de la parte superior, 2 centímetros a la parte inferior viene. Entonces, eso vamos a medir nosotros y vamos a tomar en cuenta lo siguiente. De esta forma, y trazamos los 2 centímetros de esta manera. Entonces, vamos a agarrar el borrador, y con el borrador vamos a separar lo que no corresponde, de esa manera. Entonces, ¿qué estamos graficando? Hemos visto en la parte del alzado, la vista de frente, que es esto lo que estoy graficando, y esto lo que estoy graficando. Entonces, vamos a achurar para que nos demos cuenta qué es lo que estamos graficando en el alzado, vista de esta manera, y también esta otra parte que es lo que se está viendo. Vean, eso es entonces lo que estamos graficando en el alzado, vista de frente. Pues entonces, como hemos visto que tiene relación el uno con los otros, vamos a bajar las aristas a la parte inferior para poder ver la correlación que hay entre ellas. Entonces vamos a prolongar siempre esto con línea segmentada, eso hay que tener mucho cuidado. Siempre con línea segmentada vamos a bajar estos. Todas las aristas que corresponden al alzado para que nos vayan a determinar a nosotros todo lo que corresponde ahora. Vista superior, vista desde arriba. Bien, tenemos ahí las aristas que han sido proyectadas del plano vertical al plano horizontal. Entonces ahora, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo imaginariamente... Tengo que hacer que mi vista cambie, se vaya a la parte superior y observe desde arriba. Observe qué cosa es lo que se está viendo. Entonces eso vamos a proyectar, y si nosotros vemos que la planta también tiene 6 de profundidad, 6 de ancho, por tanto es otro cuadrado que tiene las mismas dimensiones también. Entonces vamos a medir esas dimensiones para poder establecer esas cantidades que están dadas y poder trabajar con lo que nos indica. Son 6 por 6 centímetros, pues agarramos y trazamos siempre con las escuadras de manera paralela esas dimensiones. Bien, ya tenemos el cuadrado, por tanto vamos a graficar ya con el lápiz solución qué es lo que se observa, qué es lo que se ve para poder trazar. Pues agarramos la escuadra. Necesariamente, si nos imaginamos todo el borde de esto, de la vista en planta, se grafica. Pues entonces eso lo vamos a trazar con el lápiz solución. De esta manera. Bien, todo su borde de la vista superior, vista en planta, así se conoce con el nombre técnico, estamos haciendo todo esto, todo esto, todo esto y todo esto, ¿no es verdad? Eso está graficado. Ahora hay que ver, ubicándonos siempre en este sentido. ¿Qué estoy viendo desde arriba? Veo toda esta arista y esta área de la parte de la profundidad. Por tanto, esto es necesario graficar, que sería toda esta parte.
Entonces eso nosotros agarramos con el lápiz y lo trazamos. De esa manera. Esto es todo esto. Luego tenemos esta parte de acá y esta parte que ya está churada también que se está viendo. Y dice que está a una distancia de 3 y por tanto si esto tiene 6 está a la mitad. Entonces nos marcamos esa distancia de la mitad para poder trazar esa dimensión. Marcamos en ambos lados 6 centímetros y graficamos esa parte que solamente se ve desde arriba. Por tanto, solo es este sector, ¿no? Entonces, como ven, toda esta parte de acá es esto, este cuadradito que está viéndose acá es esto, y este chaflán, esta cuña que estamos viendo en el cuerpo, se representa de esta forma. Entonces, así de esa manera hemos hecho la vista en planta. Y para un poco diferenciarnos, vamos a nosotros a churar lo que estamos graficando como vista en planta, ¿no? Entonces se va a ver todo esto. Y también toda esta parte, ¿no? Entonces, todo esto es este sector de acá, este cuadradito de aquí es esto, y esta parte de acá también que se refleja porque se ve de arriba, vamos a churar cruzando del color, antes estaba en el otro y ahora también se ve, y lo vamos a churar de esa manera. Entonces, como ven, hemos hecho ya la representación de la vista principal alzado en esta parte, y la vista superior viendo desde arriba estas otros dos, que se grafican acá de esa manera. Pues ahora nos toca sacar la vista lateral, en este caso izquierda. Ubicándonos en esta posición, nosotros estamos viendo esta parte de acá. Entonces tenemos que graficar qué cosa se ve. Si nosotros vemos, vamos a ver esta arista completa, vamos a ver esta arista de acá completa, y también la base, por tanto es otro cuadrado que se va a graficar allá, pero tiene que tener correspondencia con las otras vistas que hemos hecho. Por tanto, nosotros agarramos la escuadra y vamos a proyectar las líneas proyectantes de esta forma sobre el plano de perfil. Proyectamos lo que corresponde y también esta arista de acá, fíjense, se proyecta, por tanto eso también mandamos hacia allá. De esa manera. ¿Cómo se proyecta la base para que pueda salirnos a nosotros la vista lateral izquierda? De la misma forma como estamos haciendo, vamos a proyectar nosotros estas líneas. Y existen varios métodos con los cuales se puede hacer. El más común y el más adecuado es utilizar la escuadra de 45 grados, y ubicar y trazar en esta posición, trazar la línea de 45 grados de esta manera. De esa forma. Y a esta línea de 45 grados, nosotros lanzamos y trazamos las proyectantes que tienen relación con esa dimensión. Esta arista también de la misma manera nosotros la proyectamos. Así. Y también la parte de abajo de la base también proyectamos de esta forma hasta la línea de 45 grados. Así. Entonces, una vez que hemos hecho eso nosotros, con las mismas escuadras, nosotros ahora vamos a proyectar estas intersecciones que deben coincidir con las dimensiones siguientes. Entonces, uno agarra la escuadra mayor, en este caso el cartabón, y ubicándonos con las dimensiones, nosotros vamos a proyectar sobre cada intersección, siempre trabajando con las escuadras de esta manera. Y también hacemos la otra, que tiene esta su proyección, de esta forma. Entonces, como ven, estas aristas se proyectan y en el plano de giro suben para determinar el ancho del perfil, en este caso la profundidad y en este caso la altura. Entonces, como ven, la alzado con la vista lateral izquierda nos definen la altura. Y la base, la planta, la vista superior, a través de esto nos define la profundidad de la vista lateral izquierda. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos eso, vemos y observamos qué es lo que se grafica en la vista lateral izquierda. Se grafica toda esta arista completa, pues entonces esa arista la llenamos con nuestro lápiz solución de esta manera.
También vemos que se proyecta toda esta arista, ¿no? Vista de acá, se proyecta toda esta arista. Entonces, toda aquella arista también la llenamos nosotros con nuestro lápiz solución. En la parte superior, ¿qué es lo que se proyecta? Toda esta arista completa. Pues entonces también la rayamos esa arista completa de esta manera. Y en la parte inferior vemos que toda esta arista completa también se grafica. Por tanto, con el lápiz solución agarramos y trazamos esa línea. Bien, hasta ahí vamos en posición. Luego vamos a ver ahora que esta parte de acá se proyecta solamente a la mitad y no existe este sector de aquí, ¿no es verdad? Fíjense, esta parte tiene este problema de la cuña. ¿A qué distancias están? Está a distancia de 3 metros y a una altura de 2. A una altura de 2 y a una separación de 3, que es esta línea de acá, ¿no es verdad? Pero entonces nosotros eso graficamos de esta manera. Hasta ahí. ¿Qué es esta arista? Esa arista las estamos graficando allá. Y luego viene la cuña, de esa punta dice que se conecta a este borde de la arista de aquel sector. Pues simplemente agarramos la escuadra nosotros y unimos esa vista de esta manera. Y así hemos logrado la vista lateral izquierda. Entonces, como ven, no es difícil, es simplemente agarrar en la imaginación y trasladar lo que estamos observando a lo que es la graficación en los planos correspondientes. Entonces, reiterando y repitiendo esta parte, ¿no? Estamos ubicados en este sentido porque esta flechita nos dice que vamos a observar el objeto en esa dirección. Entonces, imaginariamente vemos esto proyectado en el plano superior, en el plano vertical, y decimos, ¿qué es lo que se ve? Vemos que esta área se ve y también esta parte del área se ve. Eso lo graficamos acá, graficamos, y esta línea sí se ve, pues fíjense, esta línea de acá tiene que trazarse en ese sentido, y también esta arista de acá se ve. Entonces, por eso lo hacemos lleno. Y luego esta parte de acá es lo que se proyecta en ese sentido, y este sector de acá no tenemos, ¿no? No hay, por eso no lo graficamos ahí. Imaginariamente nos subimos a la parte superior y vemos desde arriba. ¿Qué se está viendo? Entonces, esto estoy viendo completo, todo en el tamaño, y es acá donde lo estoy graficando, toda esa área. Sigo viendo desde arriba y veo que este otro también se proyecta en una dimensión de 3×3. Por tanto, grafico ese cuadrado. Y esta parte de la cuña que se proyecta en la posición horizontal, sobre el plano horizontal, se ve también de esta área que es otro cuadrado en este sentido. Entonces, hemos tenido ya el trazado de la vista principal alzado, el trazado de la vista superior en planta, y a través de estas dos vistas, por este mecanismo de la proyección de las líneas proyectantes y este ángulo de giro que tenemos en esta parte de acá, nosotros determinamos la altura del perfil de la vista lateral izquierda, y con esta otra determinamos la profundidad, en este caso, ¿no? Profundidad, eje X. Entonces, este es el mecanismo más adecuado, que también se puede hacer con compás, agarramos con compás y llevamos de esa manera. O también con esta otra línea se puede hacer también de esa forma, pero esta es la más adecuada, esta es la que yo les recomiendo para que puedan utilizar. Esa es la forma de trabajar, este es el mecanismo más adecuado de poder hacer las proyecciones observando en la posición que nos indica el objeto.